Estoy muy agradecido de la invitación. Es un gran honor para mí el encontrarme en este instituto tan importante para nuestro país y para hablar de un tema que es de común interés para todos, seamos médicos o no, en donde pues estamos ya desde hace 2 años padeciendo de esta pandemia de COVID-19 y que poco a poco, a lo largo del tiempo, hemos ido aprendiendo las características, como el manejo, la intervención, y aún nos queda mucho camino por recorrer, ¿verdad? Necesitamos tener un planteamiento muy claro de cuáles van a ser nuestras acciones a futuro y qué nos podemos encontrar en unos cuantos años, ¿verdad? Sea que haya pasado la pandemia o no. En este sentido, agradezco mucho a todos. Entonces, iniciaremos con la sesión. Vamos a realizar un pequeño resumen de lo que todos conocemos, sin embargo, me interesa crear un marco de referencia para lo que vamos a atacar, que serían propiamente las complicaciones neurocognitivas. Lo primero que podemos ver es los coronavirus en general no son nuevos. Una gran variedad de virus que pertenecen a esta familia que están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Pueden afectar al humano y pueden afectar a otras especies y se han identificado en distintos animales como los murciélagos, felinos, roedores o el ganado porcino, que sería de mucho interés humano. En el caso del humano se han identificado 7 variedades de coronavirus y en esta ocasión tenemos al SARS-CoV-2, que es el que está provocando nuestra pandemia actualmente. El SARS-CoV-2 se transmite, como todos lo sabemos, por vía respiratoria mediante las gotas de flujo y en lugares cerrados con poca ventilación y con gran cantidad de personas hacinadas, pues es donde son las áreas de mayor riesgo para el contagio. Se ha detectado también la presencia del virus en diferentes órganos de nuestro sistema, sin embargo es más común encontrarlo en secreciones pulmonares, en la sangre, en las heces, en la orina. Todos sabemos que la pandemia inició en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, y hacia el 30 de enero, inmediatamente, un mes aproximadamente después, mes y medio, la Organización Mundial de la Salud declara a esta pandemia una urgencia de salud pública. Actualmente, ¿qué es lo que conocemos? Que a nivel mundial 355 millones de casos se han sumado y se han sumado también a lo largo de estos 2 años o casi 2 años 5.6 millones de muertes. Entonces estamos hablando de algo que nos ha afectado de manera global, nos ha afectado por igual independientemente de la región geográfica y de la cultura, y debemos de prestar atención para el futuro. ¿Cómo se encuentra México? Todos sabemos que actualmente estamos viviendo una cuarta ola de brotes, en donde a nivel mundial ocupamos aproximadamente el 14º lugar, y estamos viendo aquí que en los últimos 6 meses hemos tenido este incremento a partir del 28 de diciembre aproximadamente, en donde hasta el 24 de enero de este mes tenemos 17,000 o casi 18,000 casos nuevos y en promedio de 7 días de 42,000 casos, ¿no? Entonces ahorita estamos experimentando una pandemia bastante fuerte, que el pico de esta cuarta ola ya rebasó el de la segunda ola, que era el más alto que habíamos sufrido. Sabemos que ahorita estamos viviendo el contagio por la variante Omicron y que esta variante tiene por característica tener una gran transmisión. Entonces esta ola ha sido bastante rápido en su inicio, en su crecimiento, y esperemos que así sea la disminución de los casos. Con respecto a la pandemia, no podemos ya perder de vista, y ahorita vamos a tratar de hablar justamente de esto, por eso me interesaba incluir el dato, el hecho de que contamos con nuestra vacuna. Las vacunas sabemos todos que no son para evitar la infección. Las vacunas tienen como propósito reforzar nuestro sistema inmunológico, pero ha sido una herramienta extraordinaria para el combate de las complicaciones de la enfermedad. A nivel mundial tenemos al menos 4,000 dosis aplicadas y en México tenemos alrededor de 83,000.
Esto representa que nuestro porcentaje de vacunación está alrededor del mismo porcentaje que a nivel mundial. Aquí en estos datos que les estoy presentando todavía no se tiene en México la cuantificación de los refuerzos. Sabemos que ya iniciamos con el reforzamiento de la vacuna y eso nos va a traer mucho más beneficio para evitar las complicaciones. Ahora, hablando ya propiamente de qué es lo que nos vamos a encontrar. En concreto sabemos nosotros que el virus puede atacar diferentes órganos y diferentes sistemas. No es exclusivo de un área. O sea, es un virus que puede ser, incluso algunos artículos mencionan que es sistémica la alteración. Sin embargo, pues podemos encontrarlo principalmente en el sistema respiratorio. A partir de la exposición en el sistema respiratorio hay hipótesis, ahorita las mencionaremos, que plantean que puede ingresar el virus al sistema nervioso. Se sabe por estudios en laboratorio que otros coronavirus y puede afectar tanto a neuronas como a células de la glía, que presenta un neurotropismo y también que puede inducir patologías, que sí tiene una neurovirulencia, es decir, que el sistema nervioso no estaría exento a la exposición del virus, si bien no es el primer órgano afectado ni es el principalmente afectado. Ahora, la enfermedad, como decíamos, puede afectar corazón, riñones, sistema nervioso y principalmente por esta transmisión retrógrada que puede pasar del sistema respiratorio hacia el sistema nervioso. Se plantean dos hipótesis principales de infección. La primera es que a través de las gotas que estábamos mencionando, que se esparcen en el aire, tienen una transmisión de tipo aéreo, pueden ingresar a la nariz, ser depositadas en la mucosa de la nariz y a través de los axones de las células ciliadas de las neuronas sensoriales pueden atravesar el etmoides y penetrar al cavidad craneal. O por otro lado, se plantea que puede absorberse también a través de vía pulmonar, ir hacia los vasos sanguíneos y que a partir de la sangre puede entrar al líquido cefalorraquídeo. Este dato es controvertido porque no se ha podido aislar directamente la presencia del virus en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, estas dos son hipótesis que están tratando de plantear cómo pudiera afectarnos el virus en el sistema nervioso y producir afecciones del sistema nervioso tanto central como periférico. Ahora, en el sistema nervioso, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Aquí hay un dato que es extraordinariamente importante porque lo compartimos también con lo que ocurre en los epitelios pulmonares. Vamos a contar con la enzima convertidora de angiotensina 2, en donde las espigas del virus comparten este receptor y utilizan a este receptor como vía de entrada para poder infectar al huésped. En las células nerviosas podemos encontrar que tenemos estos receptores tanto en las neuronas como en las células gliales y en estudios recientes también se ha podido presentar neuroinflamación o efectos de infección, ¿verdad? Debido a esta presencia y pueden ocasionar daños crónicos como serían daños de desmielinización, alteraciones cerebrovasculares, alteraciones neurodegenerativas y que serían lo que vamos a acompañar como las principales complicaciones neurológicas. Ahora, en este caso, ¿cuáles son las lesiones principales? La hipoxia, indudablemente, es una de las principales alteraciones. Sabemos nosotros que la infección va a producir una neumonía que puede provocar ya sea edema o inflamación en el espacio alveolo capilar y que esto va a reducir la difusión de los gases para poder oxigenar la sangre y distribuirla al cuerpo. Entonces la hipoxia es uno de los primeros datos de lesión que podríamos empezar a experimentar en nuestros pacientes con poca oxigenación, en donde vamos a inducir el metabolismo anaeróbico de las células y estas pueden producir un edema, puede haber isquemia o puede haber vasodilataciones con las alteraciones vasculares que también conocemos como trombosis
y esto va a traer pues una lesión de tipo hipóxico. También podemos tener la presencia de encefalopatías. En el caso de la encefalopatía, el riesgo de padecer un estado mental parece que está íntimamente asociado a esta presencia de la encefalopatía. También las complicaciones de las cuales vamos a hablar posteriormente, de lo que se le denomina la neblina mental, parece que está asociado, y por supuesto los antecedentes de nuestro paciente son extraordinariamente importantes. Se han observado que los mayores riesgos son para personas de edad avanzada, personas con deterioro cognitivo, personas con hipertensión u otras comorbilidades, ¿no? Como la diabetes. También vamos a tener un alto riesgo en pacientes que tuvieron un daño del sistema nervioso previo o con síntomas respiratorios graves, y los pacientes que sufren con hipoxia. En los hallazgos patológicos se han encontrado la presencia de edema. Se ha determinado también que el riesgo de la propia encefalopatía nos puede producir un edema cerebral con las consecuencias que conocemos. Ahora, en el caso del daño que puede producir la respuesta inmunológica, es bastante importante. Todos los coronavirus van a tener la capacidad de infectar macrófagos, y en este caso, por ejemplo, a la astroglia o la microglia. Sabemos nosotros que son encargados de asistir a las neuronas y de formar parte de nuestro sistema inmunológico, y la infección por coronavirus puede activar estas líneas celulares, y se ha demostrado en experimentos de laboratorio que pueden producir interleucina 6, interleucina 12, interleucina 15 y factores de necrosis tumoral alfa. Entonces, lo que acabamos de observar, se puede producir una neuroinflamación, un edema cerebral y llevarnos a la encefalopatía. Es producto, aparentemente, hasta lo que nosotros conocemos, que pudiera ser la acción directa en el sistema nervioso por el virus, provocando una respuesta de tipo inmunológico, como lo sería lo que tenemos a nivel sistémico de la tormenta de citocinas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las principales manifestaciones? Aquí me interesa mucho recalcar, aunque desde el punto de vista médico pareciera algo lógico, pareciera algo que no nos sorprende, que las manifestaciones obviamente van a ir intrínsecamente ligadas a las lesiones que pudieran plantearse. Vamos a tener, por ejemplo, distintos periodos en los cuales se ha identificado las manifestaciones neurológicas. En estudios en donde 2 meses posteriores a la infección se ha identificado como los principales a la fatiga, la debilidad muscular, dificultad para dormir, mialgias, cefaleas y pérdida del olfato y el gusto, en un periodo de tiempo de 2 meses aproximadamente. Posterior a los 2 meses, persiste la anosmia y la pérdida del gusto, y esto lo vamos a observar en alrededor del 11 al 13% de los casos. Es decir, que este es uno de los problemas que persisten y que a un grupo de la población le ha causado verdaderos estragos. Me agradó mucho una descripción que se hacía de este tipo de problema, en el que se decía es como comer corcho todos los días, ¿no? Es decir, no se detecta prácticamente nada de que se está comiendo, no se puede degustar y empieza a provocar pues un pequeño deterioro pues, en la calidad de vida del sujeto. Ahora, desde el punto de vista médico, esto también nos va a interesar como factores que pueden predecir la evolución de nuestro paciente. Posterior a los 3 meses de la infección, del 28 al 87% persiste la fatiga, es decir, es un rango bastante amplio. Sin embargo, se presenta dolor generalizado, no es un dolor específico, puede presentarse de 4.5 a 36% de los casos. Estos datos son hechos a través de metaanálisis de la información que nosotros hemos recabado. Este es un metaanálisis del agosto de 2021. Artralgias del 6 al 27% y disminución de la capacidad física, ¿verdad? Incluso
una disminución de la capacidad física para poder realizar actividades domésticas o actividades sencillas. Puede llegar al grado, todos lo conocemos, de que incluso dificulte la capacidad de poder hablar y moverse simultáneamente al paciente. Entonces, o puede moverse o puede hablar debido a esta disminución en la capacidad. Estos datos vienen acompañados con trastornos también de tipo psicoemocional o psiquiátricos, de hecho, ¿no? Entonces, se han presentado en el 6.5 o 63% de la población casos de ansiedad, del 4 al 31% depresión y trastorno de estrés postraumático puede alcanzar hasta el 46%. Aquí es importante no perder de vista que vamos a tener las alteraciones de tipo físico y empiezan a surgir alteraciones de tipo psiquiátrico que deben de ser atendidas por profesionales y especialistas. El combo de estas alteraciones físicas con las alteraciones psiquiátricas van a deteriorar de manera ya sustancial la calidad de vida y pueden provocar otro tipo de trastornos. Y aquí no estamos considerando todas las comorbilidades o los antecedentes de cada uno de nuestros pacientes. En otro caso, posterior a los 6 semanas o más, estamos hablando aproximadamente de mes y medio, todos los sobrevivientes, digamos, que tuvieron el padecimiento, hasta el 65% de los casos que fueron leves, tienen síntomas persistentes. Y en promedio, a los 6 meses también se han reportado estos síntomas. Entonces vamos viendo que aparecieron desde una etapa muy temprana de la enfermedad y a lo largo de la evolución ya post-COVID siguen persistiendo los datos y después de estos 6 meses los principales síntomas que siguen persistiendo son la fatiga, la disnea, la ansiedad, la depresión, problemas de atención, mala concentración, problemas de memoria y alteraciones del sueño. Los problemas de memoria se caracterizan principalmente por alteraciones de la memoria de trabajo. Entonces, como decía anteriormente, si conjuntamos esto, un sujeto que puede tener dificultades para concentrarse, olvida qué está realizando en un momento determinado, tiene problemas para el desplazamiento, para sus actividades físicas y que pueda tener esta depresión o un estado de ansiedad, pues podemos imaginar que es un paciente que no tiene una buena calidad de vida y que tiene un pronóstico bastante negativo en cuanto a el futuro, ¿verdad? Que no conocemos todavía. Eso es algo de lo interesante que nos empieza a plantear esta etapa de la pandemia. No sabemos qué va a pasar con estos casos a 5, 10, 15 años, si pudiéramos encontrar ya una disminución o desaparición de todos estos datos, o podría agravarse, ¿verdad? Entonces esto va a ser un punto muy importante para entender. Y dentro de esto, ya en conjunto, las manifestaciones neurológicas que se han presentado con mayor frecuencia, encontramos al mareo, a la cefalea y a la miopatía. Existen alteraciones graves del sistema nervioso que pueden predecir una alta morbilidad o mortalidad, dependiendo, ¿verdad?, de la gravedad del caso. Por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente. El hecho de presentar una encefalopatía se considera como un punto de alto riesgo. Si la encefalopatía cursó con delirium, es un mal pronóstico. Si las alteraciones de la conciencia se presentaron también, tenemos mal pronóstico. Si se presentaron infartos cerebrales o convulsiones. Es decir, en este caso lo que estamos tratando de decir es que mientras más grave sea el caso, mientras más largo fue el periodo de la encefalopatía con estos datos, el pronóstico de nuestro paciente va a ser peor. Y también vamos a tener que en algunos casos se postula que pudo haber sido causado por encefalitis o encefalopatías de infección directa. Sin embargo, como menciono,
Todavía faltan información, faltan datos, faltan estudios post-mortem que nos ayuden a corroborar que la infección directa existe, ¿verdad? Que sí está presente y está produciendo esta encefalopatía. Insisto, sí existen algunos datos, sin embargo, todavía no podemos tener conclusiones muy certeras. Ahora, junto con estas alteraciones que nosotros estamos observando, vienen las alteraciones cognitivas. Ya mencionamos la evolución en tiempo y cuáles serían las principales. Existe, por ejemplo, un estudio que me pareció muy interesante en el que se hace una asociación entre el análisis del líquido cefalorraquídeo y las alteraciones cognitivas. Sin que se pueda establecer, simplemente es una asociación, no se puede establecer la fisiopatología o las causas, ¿verdad? La causalidad. Sin embargo, fue significativamente estadístico la diferencia entre la presencia de alteraciones del análisis del líquido cefalorraquídeo y, por ejemplo, disminución en la atención y fallas en la memoria de trabajo. Se compararon los grupos control con los grupos que tenían la infección y resultó que quien tenía alteraciones en el análisis del líquido, de cualquier tipo, no se pudo caracterizar un tipo particular de cambio en el líquido cefalorraquídeo, sino simplemente el líquido cefalorraquídeo salió alterado en su resultado, se asoció positivamente con la disminución de atención y fallas en la memoria de trabajo, así como también sugiere que estas alteraciones pudieran deberse a alteraciones en la red neuronal frontoestriada o frontoparietal, que serían los encargados principales de estas funciones. Entonces, pareciera que empieza a abrirse caminos que nos pueden empezar a plantear por dónde se está gestando la fisiopatología, por dónde podríamos atacar a estas complicaciones y cómo podríamos disminuirlas. Por otro lado, un año posterior a la infección, los pacientes que tuvieron COVID moderado o incluso en algunos casos leve, podemos encontrar alteraciones de funciones ejecutivas hasta en 49%, problemas en el pensamiento, problemas en el razonamiento, problemas en resolver problemas, ¿verdad? De tipo lógico o aritmético principalmente, ¿no? La fluencia verbal, esta capacidad de poder asociar palabras, poder enlistar palabras, etcétera, que se hacen las pruebas, ¿no? De pedirle al paciente que mencione palabras que inician con una letra, etcétera, fallan en este tipo de pruebas. O memoria, como estábamos diciendo, principalmente a memoria a corto plazo. Es conocido el caso de muchos pacientes que sufrieron COVID, que se dedicaban al ámbito intelectual o al ámbito académico y que posterior a esta infección han tenido un deterioro sustancial de acuerdo a cómo estaban acostumbrados en su trabajo previo y se debe a este tipo de alteraciones. Con estos datos, nosotros estamos viendo que si una persona, por ejemplo, se dedica a cuestiones, como digo yo, de escritura, de intelectual, etcétera, y tiene un deterioro en estas áreas, pues puede tener un problema bastante grave. No quiere decir que el resto de la población no importe que tengan estas alteraciones, sin embargo, me refiero, si es un punto crítico para su desempeño, ¿verdad? Diario, pues será alterado y la capacidad de interactuar diariamente en su entorno también se va a ver muy mermado. Con respecto a las secuelas psiquiátricas, se ha observado que 30 días posteriores a la hospitalización, es decir, en un periodo corto, 28% de los pacientes han desarrollado estrés postraumático. Y esto es extraordinariamente importante porque nosotros sabemos que el estrés postraumático se puede desencadenar por estímulos que impactan al paciente, estímulos que pueden causar un daño, ¿verdad?, muy agudo. Y aparentemente esto viene acompañando desde el inicio de la pandemia. Uno de los primeros datos que aparecieron fue esta presencia de estrés postraumático. También viene acompañado de depresión en un 31%. Aquí
pudiéramos también hacer asociaciones. No tenemos con certeza, ¿verdad?, por qué se está gestando esta depresión. Sin embargo, nosotros sabemos que un factor de riesgo para el desarrollo de depresión pues es la neuroinflamación, procesos neuroinflamatorios, o también vamos a encontrar como un factor de riesgo un estrés crónico. En este caso, pues nuestros pacientes indudablemente pues están pasando por un periodo de estrés crónico y procesos neuroinflamatorios. Pudiéramos hacer la asociación entre estos dos puntos y la presencia de la depresión. Sin embargo, insisto, nos encontramos actualmente en la recolección de datos, en empezar a caracterizar los diferentes grupos de pacientes, y estamos aún lejos de poder establecer con precisión la fisiopatología. Pero esto va a ser muy interesante porque nos está tocando vivir, como a otros les habrá tocado en su especialidad, ¿verdad?, vivir el desarrollo de ciertas patologías poco a poco en su estudio, y nos estamos viendo cómo se va conjuntando este rompecabezas que nos está provocando la pandemia. Ahora, 42% de los pacientes presentan ansiedad y 40% pueden presentar trastornos del sueño, principalmente caracterizados por insomnio. Entonces, encontramos un círculo vicioso en cuanto a las alteraciones, porque sabemos que el insomnio, los trastornos del dormir pueden predisponer depresión, la depresión también está asociada, etc. Es decir, empezamos a tener una serie de problemas en conjunto que debe de romperse forzosamente este círculo vicioso con tal de encontrar la mejoría de nuestro paciente. Ahora, 60 días posteriores a la hospitalización también podemos encontrar, es decir, ya teníamos 30 días, un mes, 60 días, 2 meses, sigue persistiendo la ansiedad y la depresión. Aparentemente no son entidades, sabemos nosotros que no son entidades agudas, son entidades que tienen un desarrollo prolongado y persisten en estos pacientes. Por último, en este caso, lo que podemos decir es que las complicaciones neurológicas tienen mayor probabilidad de síntomas neurológicos, mientras el caso de COVID, de la infección, fue más grave. Y aquí me remito a lo que estábamos mencionando al inicio, por eso me interesaba recordarlo, refrescarlo, ¿no? En las estadísticas más recientes, las que se presentaron el día de ayer, se decía que de los pacientes que tenemos en México actualmente hospitalizados, un 70%, 78% de los pacientes no están vacunados. Entonces, ¿qué es lo que hemos ganado en este periodo? Lo que hemos ganado es disminuir la gravedad de la infección, lo que se ha traducido en menores complicaciones, menores casos de complicación como la encefalopatía, la hipoxia, las tormentas de citocinas, y esto va a traer como consecuencia, o esperemos que traiga como consecuencia, la disminución de este tipo de complicaciones. Ahora, lo que ya parece ser que va fijo, ¿verdad?, en el desarrollo de esta enfermedad, es que casos graves indudablemente traerán complicaciones por el daño neurológico, y también en algunos casos, que serían una situación de estudio más profundo, casos moderados. En el caso o en la situación de los casos leves, pueden pasar incluso asintomáticos, y aparentemente es baja la probabilidad, el porcentaje de desarrollo de estas complicaciones. En estudios con necropsias, pues ya se ha podido identificar lo que estábamos mencionando anteriormente, el caso de la presencia del edema cerebral o la degeneración neuronal, ¿no? Entonces, insisto, hemos empezado a tener piezas de este rompecabezas que nos están dando información un tanto indirecta. Sin embargo, ya no hay duda de que, uno, las medidas de prevención son la principal forma de protegernos, ¿no? Ya lo conocemos todo, lo sabemos como médicos, y en la población general hay que insistir en este aspecto. Dos, la vacuna disminuye la gravedad de la infección y nos va a disminuir de manera muy importante la probabilidad de desarrollar alteraciones nerviosas o cognitivas o psiquiátricas.
Y 3, estamos en la observación de qué va a ocurrir con estos casos complicados, en donde hasta el día de hoy lo que se ha requerido son atenciones de tipo multidisciplinarias. Y esta atención involucra a fisioterapeutas, neurólogos, el propio neumólogo obviamente, y también se requiere de una gran cantidad de estimulación de tipo sensorial, por ejemplo en las personas con la pérdida de la olfacción o del gusto. Se están tratando de hacer protocolos de estimulación a través de olores y sabores para que recobre el sentido. Aparentemente es reversible. Entonces, los primeros datos muestran que sí hay reversibilidad en estos casos, y también vamos a tener estimulación de tipo cognitivo, que también debe de estarse desarrollando para la recuperación más rápida. Insisto, llevamos 2 años de pandemia y son pocos los datos que nos pueden dar luz sobre esto, ¿verdad? Por último, dentro de este panorama que nosotros estamos mostrando, aparece un nuevo brazo de esta enfermedad, que sería, ¿qué va a ocurrir? Todos en alguna ocasión nos lo hemos preguntado, con los niños que han nacido durante la pandemia. Me interesó poner esto como una perspectiva de lo que pudiéramos tener en puerta, en donde se hizo un pequeño estudio, no es muy grande, en donde se trató de hacer, insisto, casi la mayoría de los estudios están en estos términos, asociación. Ahorita todavía no podemos tener nada de causalidad, nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, está una asociación entre madres que estuvieron expuestas al virus con la infección, que hubo infección directa incluso durante el caso del nacimiento, o niños normales. Y aquí el único dato que aparentemente fue significativo nos dice que durante la pandemia se asoció diferencias en el neurodesarrollo, pero ¿a qué se refiere? En la calificación que obtienen los recién nacidos en su área psicomotora. Recién nacidos expuestos y no expuestos obtuvieron una calificación significativamente menor en sus funciones motoras gruesas, finas y en el desarrollo social. Se va a decir, bueno, pues entonces no hay diferencia. No, este es un dato que pudiera ser muy interesante. Es decir, si comparamos los archivos de este tipo de pruebas previos a la pandemia, se obtuvieron en promedio calificaciones más altas que los niños nacidos durante la pandemia hayan sido expuestos la madre indirecta o directamente a la infección. Es decir, aparentemente aquí lo que podría empezarnos a plantear es que el entorno social, psicoemocional que estamos viviendo en estos momentos pudiera tener una repercusión en este desarrollo. Digo, es muy prematuro hacer esta conclusión. Es una primera hipótesis que sería muy interesante empezar a vigilarla de cerca y poder establecer si vamos a contar con una generación de COVID que tuviera este tipo de alteraciones, y que también nos deja otra pregunta muy importante. ¿Estas alteraciones que se están presentando tendrán consecuencias a futuro o no serán significativas? No lo sabemos. Entonces empezamos apenas a tener los casos, ¿verdad? Unos cuantos casos que han nacido, digamos, me refiero a poder empezar a evaluar a los nacimientos en esta pandemia y empezar a relacionarlos ya con toda una serie de situaciones, que si el COVID leve, moderado, grave, comorbilidades, etcétera, ¿no? Sin embargo, me pareció interesante. Es una de las perspectivas. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos tener nosotros de certeza de acuerdo a la información que conocemos? Bueno, la primera es conocida por todos, que a mayor gravedad de la infección, mayor tiempo de evolución de la enfermedad, la estancia prolongada en las terapias intensivas, van a tener mayores complicaciones, indudablemente. Y el pronóstico de nuestro paciente pues va a ser menor, ¿verdad? Va a ser más pobre. Segundo, hablando del sistema nervioso, pues si existe una área afectada importantemente, también hemos visto, no lo mencioné en este caso,
alteraciones del sistema nervioso periférico por desmielinización. Entonces, pues sabemos que eso puede ser inespecífico, ¿verdad? Que podemos tener alteraciones a diversos niveles, tanto periférico, ¿verdad? Sensorial o a niveles de nuestros órganos, en donde pues tenemos que ir viendo cómo vamos a hacer el tratamiento, el manejo de este tipo de pacientes. Y pues indudablemente a más respuesta inmunológica, a más comorbilidad, a mayor carga viral, pues todos estos datos empiezan a complicarse. Esperemos que en el futuro los estudios, porque vale la pena mencionar, y en algunos artículos se hace énfasis en ese punto, existen actualmente muy pocos estudios sobre pacientes con COVID leve o asintomático. Es decir, ahorita nos estamos concentrando en los casos graves, en los casos que llegaron a la hospitalización. Sin embargo, gente que no llegó al hospital, gente que pudo haber cursado asintomática, también requiere un monitoreo porque no estamos 100% seguros de que no vayan a desarrollar complicaciones. ¿O qué tipo de complicaciones? Digo, asumimos como hipótesis que no van a tener mayor problema y que aparentemente no va a cambiar absolutamente nada. Sin embargo, pues es un área de estudio que se requiere realizar forzosamente y conjuntar, tener la certeza científica de que un COVID leve o un COVID asintomático no me causa problemas en ningún área y que solamente es para los casos graves. Hasta ahorita, insisto, la vacunación nos ha ayudado, ha disminuido sustancialmente nuestra mortalidad, ha disminuido bastante la ocupación hospitalaria y aparentemente es el camino, ¿verdad?, que vamos a seguir. No sabemos cuánto tiempo va a persistir la pandemia, o podemos tener un plazo de impas, ¿no?, en el cual no se presente y de repente reactivarse, etcétera. Nadie sabemos. Es muy difícil el pronóstico ahorita de cómo se pueda comportar. Entonces, a partir de estos datos, simplemente me interesaba mostrar un panorama para que no perdamos de vista estas dos áreas que son de suma importancia médica. Agradezco mucho esta invitación y muchas gracias.